Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los bendiga y los guarde. Un gusto y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook de Hermano Vichy, por mi canal de YouTube, el Rincón de Dios, cada vez para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Entonces, bueno, le damos gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por permitirme otro día más compartir su palabra con ustedes. Y le pido a Dios que sea Él a través de su palabra, tocando los corazones, a través de su palabra que es viva y eficaz, obrando los corazones de todos aquellos que oigan y crean conforme a su voluntad, dándole vida eterna a aquellos que han de ser salvos. Se lo pido todo al Dios de Israel, en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach, mi Señor y Salvador. Amén. Mi Señor Jesucristo, para los que no conozcan el nombre en hebreo. ¿Ven? Entonces, bueno, le pido a Dios que me ayude, que me guíe, que en todo este tiempo sea Él hablando a través de mí, por medio de su Espíritu Santo, y que yo sea hablando el verdadero Evangelio que trae salvación y vida eterna en Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre, para gloria de Dios Padre. Amén y amén. Bueno, continuando con el Evangelio de Lucas, vamos a reflejar un poco lo que vimos ayer. Ayer vimos la forma o la fórmula en que podemos llegar a ser grandes en el reino de los cielos. A diferencia de aquí, a diferencia de lo terrenal, para ser grande en el reino de los cielos, no tenemos que ejercer nuestra autoridad sobre otras personas. No, así pasa aquí en la tierra. Si tú tienes un cargo mayor o superior a la otra persona, tú ejerces tu autoridad sobre él, porque claro, tú puedes mandar a esa persona y decirle qué hacer y cómo hacerlo, ¿verdad? Porque tú tienes cierta autoridad o cierto cargo mayor que él. Así pasa aquí en la tierra. El grande es el que tiene mayor autoridad y la ejerce muchas veces indebidamente, maltratando al otro, avergonzándolo, creyéndose superior que el otro. En el reino de los cielos no pasa así. En el reino de los cielos, si nosotros queremos ser grandes, a pesar de que tengamos una autoridad dada por el Padre, tenemos que hacernos siervos de que no la tienen, o tenemos que actuar como si no la tuvieran. Y en vez de hacer uso de esa autoridad, lo que hacemos es que nos ponemos en el lugar del siervo más bajo o de que tiene menos autoridad para servir a los demás. Como lo hizo Cristo a venir aquí. Cristo tenía toda la autoridad, todo el dominio que le dio Dios. Cuando a él lo estaban crucificando, él tenía toda la autoridad para bajarse de la cruz, ¿cierto? Cuando a él lo estaban juzgando, él tenía toda la autoridad para salir de ese juicio. Cuando a él lo prendieron en el monte de los olivos, él podía salir de ahí sin ningún problema, porque tenía todo el poder, toda la autoridad delegada por Dios para hacer estas cosas. Él podía. Que si esto se pudo haber salvado de la crucifixión, obviamente sí. Cuando lo vinieron a arrestar y él dijo su nombre eterno, declaró su nombre eterno, los soldados que vinieron cayeron de rodillas
solamente por escuchar su nombre eterno. Así que obviamente mi Señor Jesús podía, ejerciendo la autoridad que le ha dado el Padre, hacer todas estas cosas. Amén. Pero que mi Señor Jesús tomó el lugar. Mi Señor Jesús no se valió de esa autoridad que él tenía como hijo de Dios, sino que al contrario se volvió el más humilde de los siervos, porque él dijo que él no venía a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Por ejemplo, cuando le lavó los pies a los discípulos. Ayer lo comenté varias ocasiones, mi Señor pudo haber dicho a los discípulos, no, lávenme ustedes los pies porque yo soy el Hijo de Dios. Mi Señor pudo haberse valido de su autoridad para enseñorearse de sus discípulos y para que ellos hicieran lo que quisieran, porque él era el Hijo de Dios. Y si Jesús le hubiera pedido a los discípulos que le lavaran los pies, ellos lo hubieran hecho sin ningún problema. Pero él no se valió de su autoridad para oprimir a sus discípulos o para enseñorearse sobre ellos. No, era al contrario. Él se hizo más humilde que todos sus discípulos. Él se hizo el servidor de todos sus discípulos y le lavó los pies a cada uno de ellos. Amén. Entonces, ¿quién es grande en el reino de los cielos? Aquella persona que aunque tenga la autoridad que tenga, se vuelva el siervo de todos. Que no haga gala de esa autoridad para mandar y presionar a los otros, sino para servir y ayudar a los otros. ¿Cómo lo hizo mi Señor Jesús? Amén. Perdóname. Después vimos cuando Jesús anuncia la negación de Pedro. Vemos que mi Señor Jesús le dice a Pedro que Satanás los ha pedido para zarandearlos como artigo. Y vemos que aquí Jesús le dice que él le rogó al Padre para que fuera ofertado. Amén. ¿Qué pasa? Y podemos ver la diferencia entre Pedro y Judas. Mi Señor Jesús no oró por Judas, sino lo contrario. Es decir, el hijo de Judas, Iscariote, dijo: pero hay de aquel que lo traicione. Mejor no hubiera sido no haber nacido. Y por Pedro, a pesar de que él sabía que lo iba a negar, él ora por Pedro. Esa es la diferencia entre Judas y Pedro. Judas era un hijo del diablo. Pedro era un hijo de Dios, por lo cual Jesús oró por Pedro, mas no oró por Judas. Y Judas sabemos que se perdió, aunque muchos quieran alegar que Judas se salva. Pero según la Escritura y según mi mismo Señor Jesús, Judas no tiene ninguna posibilidad de salvación. Judas no tiene ninguna ni la más mínima posibilidad de salvación. Y no es que a mí me guste decirlo o es que yo esté en contra de Judas en lo particular, en lo personal, simplemente que es algo que la Escritura nos dice. Y yo por un invento mío, por un sentir mío, no puedo contradecir la Escritura. Si la Escritura dice que Judas se perdió, entonces sí, amén, Señor, así es. Gloria a Dios. Y en este versículo también vemos la omnisciencia de mi Señor Jesús, porque ante las declaraciones de Pedro, que bueno, Señor, si a ti te van a matar, si a ti te van a meter preso, yo me voy preso contigo. Y aún si te van a matar, yo voy a morir contigo. Vemos la licencia de mi Señor Jesús que le dice: de cierto, Simón, de cierto te digo, que antes de que cante el gallo me ha negado 3 veces. Vemos que Jesús sabía que aunque Pedro
estaba diciendo palabras muy bonitas para animarlo y consolarlo. Esas palabras eran mentiras. Estas palabras Pedro las dijo porque en ese momento lo sintió, fue un sentir de Pedro en ese momento. Pero la verdad era que tal cual como declaró mi Señor Jesús, Pedro iba a negar 3 veces. Y él dice, Pedro, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Pero mi Señor Jesús dice tal cual lo que va a acontecer y acto siguiente acontece, dándonos a entender y demostrándonos una vez más que Él es Dios, porque conoce el tiempo y las sazones. Amén. Bueno, hasta aquí el resumen de hoy. Ahora vamos a ver versículos del 35 al 46. Vamos a ver versículos 35 al 46. Vamos a leer primero del 31 al 36 y luego del 31 al 38, y luego del 39 al 45. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo también el Señor, Simón, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa o alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también el alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Amén. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Amén. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquellos espada, y él dijo, basta. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a comenzar versículo por versículo a discernir la palabra de Dios. Fíjense bien que lo primero que Jesús hace es una pregunta en el versículo 35. Dice, y a ellos dijo, cuando envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. Ok, ¿cuándo fue esto que mi Señor Jesús los envía sin calzado, sin bolsa, sin alforja? ¿Cuándo fue? Esto fue cuando los envió a predicar el Evangelio a los apóstoles en dos. Esta fue la orden de mi Señor Jesús. Vaya a ir de 2 en 2. Entonces, para hacer un poco el texto, no vaya a llevar ni oro ni plata, ni alforja, ni 2 túnicas, no vaya a llevar nada, no. Encima, no carguéis nada. Para hacer un poco el texto. Esto es para que ellos entendieran únicamente del Dios que lo estaba enviando, el Dios de Israel, de Yahvé Jireh. Okay, esto era para que ellos confiaran en su Dios. Amén. Así manda mi Señor Jesús a los verdaderos apóstoles de Él, a los apóstoles de Cordero, sin nada. No llevéis 2 túnicas, solamente la túnica que ustedes llevan puesta. Solamente lleven un calzado, no lleven ni oro ni plata, no lleven cinturón, alforja, nada de eso. Váyanse con una capa, váyanse con un calzado, váyanse sin comida. Eso es para que lo hizo, era así, para que ellos confiaran en el Dios de Israel, para que ellos vieran la mano de Dios proveyéndoles. Amén. Y aquí mi Señor Jesús le recuerda o le hace una pregunta recordándole ese hecho y le dice, cuando yo los envié así, cuando yo los envié de esta manera, ¿le faltó algo? O sea, tuvieron necesidad de algo y ellos dijeron nada. Efectivamente, como Dios los mandó,
como Dios era que lo estaba enviando, como Cristo los estaba enviando, Cristo suplió. Es decir, Dios al que llama capacita, como dice un dicho cristiano, y Dios al que envía respalda. Dios no los iba a enviar a ellos de la forma que los envió, ¿verdad? Sin nada, solamente lo que ellos cargaban puesto. Y los iba a dejar morir de hambre, no, porque el trabajador es digno del salario que recibe, como está escrito. No le ponga por zara huequetilla, como dice el Antiguo Testamento. Entonces Dios los proveyó a ellos de todo lo que ellos necesitaban para llevar la obra que Jesús, que su Hijo les mandó a predicar el Evangelio, ¿verdad? Para llevar esa obra a cabo. Dios les proveyó todas las cosas, ¿no? Y los apóstoles dicen aquí, en este versículo, no nos faltó nada. Amén. Muy diferente a los apóstoles de hoy en día, que son millonarios, que son ricos, que tienen jet, que tienen carros muy costosos. Si nosotros analizamos los verdaderos apóstoles, los bíblicos, los de Cordero, con los apóstoles de hoy en día vamos a encontrar miles de diferencias. Amén. Bueno, y le dijo, versículo 36, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, vende su capa y compre una. Porque mi Señor Jesús dice así. Bueno, ahora en este momento va a ser diferente, fíjate, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también alforja, y el que no tiene espada, vende su capa y compre una. O sea, ahora sí van a necesitar ustedes tener bolsa, llevar alforja. Y es más, les digo, y ahora les digo que el que no tiene espada, vende su capa y compre una. Es decir, mi Señor Jesús le está diciendo, aunque en aquella ocasión yo los mandé de esa forma que los mandé sin nada, los envié a predicar el Evangelio sin nada, más que la ropa que llevaban puesta y el calzado. En esta ocasión, ahora va a ser necesario que ustedes tengan bolsa, alforja, y por si acaso, el que no tiene una espada, venda la capa y compre la espada. ¿Ven? Entonces ahora, ¿por qué mi Señor Jesús dice esto? Porque ella sabía que su arresto estaba cerca. Ella sabía que su padecimiento por nuestro pecado estaba por comenzar. Ella sabía que la hora de su glorificación estaba muy cerca y estaba preparando a sus discípulos para cuando esa hora que estaba pronta a hacer comenzara. Amén. Él les dijo, bueno, ahora sí van a necesitar, humanamente hablando, estar bien preparados. Ahora sí van a necesitar su bolsa, su alforja, y por si acaso llévense espada también. Lo estaba preparando para la hora mala que iba a venir sobre ellos. Lo estaba preparando para el momento que mi Señor Jesús fuera apresado por los judíos, ¿verdad? Entonces por eso le dice, bueno, vamos, váyanse preparados, prepárense, váyanse preparados. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Porque os digo que es necesario que se cumpla en mí aquello que está escrito. Prepárense, agarren lo que tengan que agarrar, bolsa, alforja, si pueden una espada, y si no tienen, traten de conseguirla,
porque se va a cumplir lo que de mí está escrito. Es necesario que esto se cumpla. Y era eso lo que se iba a cumplir, fíjense bien. Y fue contado con los hombres, con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y fue contado con los inicuos, donde se cumplió. ¿Quién dijo eso? Que Jesús iba a ser contado con los inicuos. Bueno, en Isaías 53:12 dice que mi Señor Jesús fue contado con los pecadores. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo va a pasar eso? Bueno, en el momento de la crucifixión, mi Señor Jesús es tenido por pecador. ¿Por qué? Porque esa forma de morir, la crucifixión, en aquellos tiempos era el peor castigo para cualquier hombre. O sea, ese castigo solo aplicaba a una persona muy mala. Y mi Señor Jesús, por eso la Escritura dice en Isaías 53, que mi Señor Jesús fue contado entre los pecadores. O sea, Él fue tratado en la cruz como el peor de los pecadores. Claro, por voluntad del Padre, para darnos la justicia a nosotros del Hijo, mientras que a Él le imputó nuestros pecados. Cristo en la cruz fue tratado como yo y tú merecíamos ser tratados. Cristo en la cruz fue machacado por Dios por nuestras rebeliones. Molido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿Amén? Entonces eso es lo que pasa. A Jesús se le tuvo como pecador. Amén. Y a nosotros se nos tiene por justo por medio de la justicia de Cristo Jesús. A que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Dice la Escritura. Amén. Entonces por eso Él dice, prepárense. Aunque yo cuando los envié sin nada, aunque en ese momento no le faltó nada porque el Padre suplió todo, ahora, en esta hora que se avecina, ustedes van a tener que estar preparados. ¿Por qué? Porque va a acontecer, porque la Escritura, porque lo que dice la Escritura de mí se va a cumplir. Porque a mí me van a matar como si fuera el peor de los pecadores. Porque yo voy a morir entre pecadores. Así que prepárense para la hora que se avecina. Es lo que le está diciendo mi Señor Jesús. Prepárense para estar firmes cuando se cumpla lo que la Escritura dice de mí. También se puede decir. Y entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 12 espadas. Y Él le dijo, basta. Los apóstoles le dicen, Señor, aquí hay 2 espadas. Y Él le dice, bueno, con eso basta. Entonces, ¿por qué mi Señor Jesús dice esto? Porque ya Él sabía, recuerde que Jesús es Dios y Él conocía los tiempos del Padre aquí en la tierra y Él conocía sus propios tiempos aquí en la tierra. Entonces, Él sabía que a partir de ese momento que Él estaba hablando a los apóstoles, iban a suceder una serie de cosas, una serie de acontecimientos que lo iban a llevar a la cruz. Es más, como yo ya lo he dicho, Él sabía desde el momento que entró a Jerusalén lo que iba a pasar cuando fuera a Jerusalén. Él sabía que era cuestión de tiempo para que los eventos se comenzaran a encadenar para llevarlos a mi Señor Jesús a la cruz. Entonces Él le está diciendo a sus apóstoles, prepárense, porque va a venir un mal tiempo y van a necesitar todas estas cosas que yo les estoy diciendo. Prepárense porque viene un tiempo donde
se va a cumplir todo lo que la Escritura ha dicho de mí. Y esto es, y se refiere a la... Como ya les mencioné, a Isaías 53:12. Amén. Ok. Ahora vamos a leer del versículo 39 a 46. Dice así la palabra del Señor. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo, orad que no entréis en tentación. Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres de mí, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era sudor grande como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Okay. Bueno, vamos igualmente a interpretar el texto bíblico, ¿ven? El nombre poderoso de Jesús. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Ok, era costumbre de mi Señor Jesús ir a orar al monte de los olivos. Era una costumbre que él tenía. Por eso es que Judas Iscariote sabía precisamente esa noche, después de la Santa Cena, después que Jesús estableció el nuevo pacto, él sabía exactamente dónde mi Señor Jesús había de estar, porque era acostumbrado a ir a ese lugar, al monte de Olivo, a orar. Pero una costumbre que mi Señor Jesús tenía. Y Judas sabía, por lo cual, en ese momento, en el momento que Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo rápido, ¿verdad? Judas se va de inmediato al sumo sacerdote y le dice a ellos dónde va a estar Jesús y cuándo, porque ya Judas sabía todo esto. Ya Judas, recordemos que ellos estuvieron con mi Señor Jesús 3 años en su ministerio. Entonces ellos sabían qué lugares usaba Jesús para orar. Ellos sabían qué lugares usaba mi Señor Jesús después de celebrar la cena de la Pascua para orar. Ellos lo sabían, los discípulos. Y en base a ese conocimiento, claro está, cuando Judas Iscariote supo que mi Señor Jesús iba al monte de los olivos, como él tenía de costumbre, fue y le dijo a los religiosos de la época dónde iba a estar y cómo lo podían apresar. Porque recuerden que ellos querían apresar a mi Señor Jesús, pero sin que se diera cuenta la gente, para que no se armara una revolución, porque muchos tenían a mi Señor Jesús como profeta, como un verdadero profeta de Dios. Entonces ellos planearon todo con Judas
para poder agarrar a mi Señor Jesús y prenderle de manera oculta sin que nadie se enterara. Y cuando Judas, y como Judas sabía que en ese momento él iba a estar solo con sus discípulos en el monte de los olivos, en ese momento Judas procede a avisarle a los fariseos y a los religiosos de la época. Amén. Cuando llegó a aquel lugar, dijo: orad para que no entre en tentación. Cuando llegó al monte de los olivos, ¿verdad?, con sus apóstoles, le dijo a ellos: orad para que no entre en tentación. Y a la verdad, hermano, es una enseñanza muy importante la que da mi Señor Jesús aquí, porque a nosotros estar en este cuerpo terrenal, carnal, en este cuerpo de verdad y despreciable, siempre vamos a ser tentados. Un cristiano siempre va a ser tentado. Y lo que puede ayudar al cristiano en momentos de tentación, en momentos de aflicción, en momentos de crisis, es la palabra de Dios. Es que tan lleno esté él de la palabra de Dios. Y la razón que dice mi Señor Jesús es que tan buena comunión tenga él con Dios. ¿Y cómo se consigue una buena comunión con Dios? Bueno, por medio de la oración, que es el medio de la gracia que Jesús nos ha dado, ¿verdad?, para podernos comunicar con el Padre. Amén. Mientras más nosotros ejercitemos el orar, mejor será nuestra vida espiritual, más lleno estaremos de la palabra de Dios y por consiguiente podemos evitar más las tentaciones. Amén. Entonces mi Señor Jesús le dice una realidad: orad para que no entre en tentación, porque Jesús sabe que mientras estén en esta carne van a ser tentados. El mismo Señor Jesús fue tentado por el diablo. El mismo Señor Jesús pasó por las mismas aflicciones que tú y yo pasamos, pero sin pecado, como dice la Escritura, que no tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de nuestras debilidades, pero sí uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Entonces él sabe lo importante que va a ser para sus apóstoles cuando él parta, para sus apóstoles, lo importante que va a ser para sus apóstoles orar, tener una práctica continua de oración, porque claro, mientras mi Señor Jesús estaba con ellos, la verdad verdadera fue que no tuvieron que orar mucho. Pero como mi Señor Jesús sabía que ya a él le quedaba poco tiempo, según la carne en la tierra, ¿verdad?, él le dio la mejor recomendación: oren para que no quede en tentación. Oren, aprendan a orar, porque yo no voy a estar, de aquí a un poco, yo no voy a estar más con ustedes. Entonces yo necesito que ustedes comiencen a tener una vida de oración, comiencen a comunicarse con el Padre, a tener una mejor comunión con Él. Porque mientras yo estoy, yo los protejo, yo los guardo, yo los libro de Satanás. Pero ya viene la hora de que yo no pueda estar con ustedes como lo estoy ahora. Así que por eso él le dijo: orad para que no caiga en tentación. Porque claro, mientras mi Señor Jesús estaba con los apóstoles, él los libraba de las tentaciones de Satanás y de todo peligro que ellos tuvieran. Pero como ellos sabían, pero como él sabía que ya le faltaba poco tiempo, o iba a estar poco tiempo compartiendo con ellos, físicamente hablando, carnalmente hablando, terrenalmente hablando, él les aconsejó que comenzaran a tener una vida de oración, comenzaran a practicar la oración constantemente, porque la iban a necesitar. Amén. Amén.
Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto en rodillas oró. Fíjense bien, ellos estaban en el monte de los olivos, ellos estaban conversando, mi Señor Jesús les dice que oren para que no entren en tentación. Después mi Señor Jesús se aparta un poco de ellos y comienza a orar de rodillas. Fíjense bien que mi Señor Jesús siempre, lo que yo siempre recalco es que siempre cumple lo que Él mismo establece. ¿Cómo le enseñó Jesús a los apóstoles a orar? Dijo, bueno, entra a tu aposento y cierra la puerta y ora al Dios de los secretos para que el Dios de los secretos te recompense al público. Entonces mi Señor Jesús se apartó un poco más lejos de los apóstoles y comenzó a clamar al Padre. Si nos vamos a los evangelios, habemos visto varias ocasiones como Jesucristo mismo se aparta a lugares desiertos. ¿Qué significa lugares desiertos? Lugares tranquilos, donde no hay nadie y donde Él puede clamar al Padre y tener comunión con el Padre de manera correcta. Entonces, Él se aparta para invocar al Padre, para conversar con el Padre y para que el Padre le ayudara y en este asunto. Amén. Vamos a ver. Versículo 42 dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Fíjese cómo oraba mi Señor sus padres, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es muy importante la forma humilde y humilde y sumisa que el Señor oró al Padre, porque muchas veces si en la actualidad encontramos personas que le exigen a Dios como si Dios le debiera algo a ellos. No, tú me tienes que dar esto porque yo soy tu hijo. Yo tengo identidad como hijo tuyo. Y por esa identidad que yo tengo, yo decreto en el nombre de Jesús que me dé esto y aquello y lo otro. Y así no se ora. Nosotros no somos quien para pedirle, para exigirle nada a Dios. Mi Señor Jesús, ese sí era alguien, era el unigénito Hijo de Dios. Y ni siquiera Él le exigió al Padre, Padre, sálvame. No se lo exigió. No se lo impuso, no le dijo, Padre, sálvame, porque yo soy el único, el unigénito Hijo. Soy diferente y mejor a todos estos. Sálvame, mi Padre. Porque yo soy tu hijo, tú me tienes que salvar. Porque yo decreto que yo soy Jesús, tu hijo, y por eso tú tienes que hacer lo que yo digo. Así no lo Jesús. Esta es una forma incorrecta que si Jesús hubiera orado así sería una forma incorrecta de orar. ¿Okay? Y Él lo enseña en el Padre Nuestro cómo se debe orar. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y asimismo ora Él, hágase tu voluntad y no la mía, que se haga como tú quieres, no como yo. Entonces mucho cuidado con las doctrinas que dicen yo decreto en el nombre de Jesús, que como yo soy tu hijo, tú me tienes que dar esto o aquello, porque Dios no tiene la obligación de darle nada a nadie, porque Él es soberano. Él no está a disposición de todo lo que nosotros le pidamos, no. Él está en disposición, ¿verdad? Siempre de darnos aquellos, de darnos perdón a aquellos que según el propósito de Dios, que va a ayudar a que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Pero Él no está a disposición de darnos cualquier capricho que le pidamos, ¿ok? Porque yo decreto, que yo voy a ser millonario, voy a tener una empresa. No, esos son caprichos humanos. Y Dios no está en disposición de atenderle o de darle ningún capricho a nadie.
No. Amén. Entonces es muy importante la forma humilde que mi Señor Jesús llega a Dios, arrodillándose y orando de esta forma. Hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Porque claro, Jesús según la carne, Jesús tenía miedo. Dice la Escritura que miedo de muerte. Mi alma está triste hasta la muerte. Según la carne, Jesús quería ser librado de esa aflicción, de la crucifixión. Pero él sabía que la voluntad del Padre era que él fuera y muriera por ti y por mí para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, obviamente, lo que lo llevó a clamar a él de esa forma fue el miedo que él sintió en su carne, pero el espíritu a la verdad está dispuesto. La carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y ahí mi Señor Jesús, por eso le dice a los apóstoles, ora y velá, porque la verdad del espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y mi Señor Jesús lo dice, no de la boca para afuera, lo dice porque en este preciso momento Él estaba experimentando la debilidad en su carne, porque tenía miedo a la muerte, y ese miedo a la muerte no es algo más que el reflejo de su débil carne, porque la carne de mi Señor Jesús era como la mía y la tuya. Amén. Entonces él estaba experimentando en ese momento en carne propia lo que él le dice a los discípulos que hagan. Ora y verán para que no entren en tentación, porque la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mi Señor Jesús allí estaba experimentando lo débil que somos nosotros, lo débil que es esta carne. Y le está mandando precisamente a los discípulos a orar, a mantenerse en comunión con Dios para poder vencer las tentaciones, para poder vencer las debilidades de esta carne pecaminosa. Amén. Fíjese bien, versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Fíjese bien, era tanto la debilidad, era tanta la angustia, era tanta la tristeza que Jesús tenía en ese momento, que Dios vio propicio enviar un ángel al Hijo para renovar su fuerza, para fortalecerlo. Entonces ahí se ve el estado que mi Señor Jesús estaba en ese momento, un estado de mucha debilidad, de mucha tristeza, de mucha angustia, porque sabía el dolor que iba a experimentar. Pero ¿qué parte de Jesús estaba así? La parte humana, la parte carnal, era la que estaba así. La carne era la que tenía a mi Señor Jesús, a nuestro Señor y Salvador. Era esa carne, era la carne débil, en el caso de mi Señor Jesús, no pecaminosa, sino débil, que lo tenía agobiado, angustiado, deprimido, muy triste. Era la carne la que tenía mi Señor Jesús, lo que tenía mi Señor Jesús en esa condición de debilidad, era la carne. Por eso él dice con convicción y sabiendo lo que está diciendo, ora y orá, velá y orá, porque la verdad del Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, porque él estaba sintiendo en ese momento esa debilidad, estando en presencia de Dios. Él estaba sintiendo esa debilidad, experimentando esa debilidad, muy triste, con una tristeza de muerte. Por eso Dios vio bien enviar a uno de sus ángeles para que fortaleciera a su Hijo amado. ¿Ok? Y estando en la orilla, ahora más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
Fíjense bien, a pesar de que mi Señor Jesús estaba en agonía, cuando el ángel lo fortalece, Él continúa orando. Cuando el ángel lo fortalece, Él continúa clamando al Padre, aún estando en ese estado, ¿verdad? Él continúa clamando al Padre, fíjense bien. Oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjense bien, si mi Señor Jesús no estaba en un estado débil, en un estado, digamos, de angustia extrema, que la Biblia relata que el sudor que caía era como sangre. Ese era el tamaño de la angustia que mi Señor Jesús estaba sintiendo en ese momento. Pero aún así el Padre lo mandó a fortalecer con un ángel para que Él pudiera llevar a cabo la obra que el Padre había predestinado con Él desde antes de la fundación del mundo. Amén. La obra que el Padre le había dado a hacer a Él desde antes de la fundación del mundo, que dar su vida en rescate por mucho, que es venir a morir por su pueblo. Amén. Venir a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces es muy importante y bueno que veamos en qué estado se encontraba mi Señor Jesús en la angustia. Porque una vez se dice, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué tal? Y uno se deprime, uno llora y cuestión. Pero mi Señor Jesús también vivió eso. Una gran angustia como ningún otro ser humano ha vivido. Una angustia de todo lo que le iba a sobrevenir, de todo el dolor que físicamente Él iba a experimentar y Él lo sabía. Y no solo eso, sino de todo el dolor y de la peor agonía que Él iba a experimentar, que era la separación de Dios. Sí, hermanos y amigos, lo que más le dolió a Cristo no fue precisamente los sufrimientos carnales, los azotes, el oprobio, los golpes, sí, todo eso le dolió, obviamente. Obviamente todo eso fue muy duro para Él, porque nunca había experimentado tales cosas. Recordemos que Él es Dios. Pero nada fue más terrible para Cristo que el sentirse abandonado por el Padre. Y allí, en la cruz, cuando el Padre lo abandona, cuando el Padre voltea su rostro para no verle, allí fue que mi Señor Jesús sintió el momento más desgarrador y más doloroso. Ese fue el momento más desgarrador y doloroso para Él cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fíjense bien que cuando el Padre se separa de Él a causa de nuestras rebeliones, a causa de que Él hizo maldición, ¿verdad? Y cargaba todos nuestros pecados, y el Padre lo estaba castigando por ellos, fue que Él clamó a gran voz, y como con un grito de desesperación, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y es así porque ese fue el momento más terrible de Cristo como ser humano. ¿Por qué? Porque Él nunca había experimentado una separación de Dios. Él nunca había experimentado tal cosa. Recordemos que el Padre y el Hijo no son. Recordemos que en el principio ya Jesús estaba con Dios. Era su verbo, es su verbo, y siempre lo ha sido y lo será. Pero en el momento de la crucifixión, esa comunión eterna se ve interrumpida, digámoslo así, por un breve tiempo. Amén. Entonces, ese fue
el momento más desgarrador para mi Señor Jesús, y él sabiendo todo lo que se le venía, él sabiendo que esto le iba a acontecer, él le pide al Padre esto: Padre, si puede pasar de mí esta copa, hazlo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero este conocimiento que tenía mi Señor Jesús de lo que le iba a acontecer era lo que fue lo que lo llevó a él a clamar y a orar tan intensamente, y a verse tan agobiado y tan triste y tan deprimido por la situación que iba a experimentar. Entonces es complicado, hermano. Imagínense que nosotros tuviéramos el poder de ver el futuro, pero no como los profetas chimbos de ahora, sino que en verdad tuviéramos el poder y supiéramos qué día íbamos a morir, y supiéramos no solamente eso, sino que de qué vamos a morir y cuánto nos va a doler y qué proceso vamos a pasar. Sería terrible, hermano, para cada uno de nosotros si tuviéramos ese don. Bueno, mi Señor Jesús precisamente sabía todo eso. Y él, sabiendo todo eso, se aboca a orar al Padre. Y él, sabiendo todo eso, ora al Padre en profunda agonía, porque sabe todo el dolor, tanto físico como dolor espiritual, digámoslo así, llamémoslo así, que él va a experimentar. Entonces, por eso es la agonía, el sufrimiento. Por eso Dios tiene que enviar un ángel para fortalecerlo, para que él pueda continuar orando. Y por eso es que su sudor era como gotas de sangre, por la clase de sufrimiento o de agonía que mi Señor Jesús estaba experimentando a conocer de cómo iba a morir. Porque ese es el punto. El punto es que como mi Señor Jesús sabía cómo y cuándo iba a morir, él sabía lo terrible que iba a ser su crucifixión. Él sabía que el Padre lo iba a abandonar por poco tiempo, cuando se volviera pecado por nosotros. Entonces, eso era lo que lo llevaba a ir a orar tan intensamente y con una agonía tan grande que sus sudor eran como gotas de sangre. Amén. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de su tristeza. Ok. Dice aquí que cuando terminó de orar, se levantó y fue a sus discípulos que estaban cercanos a él, ¿verdad? Se había apartado un poco para orar y los halló durmiendo a causa de su tristeza. A ver, en los otros evangelios es un poco diferente, pero pienso que ellos estaban tristes porque Jesús les había dicho que uno de ellos lo iba a traicionar. Ellos estaban tristes porque Jesús les había dicho en varias ocasiones a ellos que él iba a morir en la cruz. Y ahora que ellos sabían que no solamente que él iba a morir en la cruz, sino que el causante de la muerte de mi Señor Jesús, o el que iba a iniciar todo ese proceso, era uno de ellos, Judas Iscariote. Entonces, a lo mejor por la noticia que habían recibido de que uno de ellos le iba a traicionar, de que a Jesús lo iban a entregar, ellos estaban tristes y a lo mejor, no sé, de la tristeza que ellos sentían, cayeron en un sueño. En los otros evangelios dice que mi Señor Jesús oró 3 veces de la misma forma, y en cada una de las veces, cada vez que iba a los apóstoles, los encontraba durmiendo. Pero aquí nos aclara Lucas que ellos dormían, aquí Lucas dice que ellos dormían por la tristeza. A lo mejor por pensar, vértale, ¿quién será que va a traicionar al maestro?
a lo mejor por todo lo que mi Señor Jesús había dicho que él iba a morir en Jerusalén. Todo esto lo llevó a estar muy triste y a caer en un sueño. Por la tristeza, amén. Pero bueno, esto es lo que nos dice el Evangelio de Lucas, amén. Y le digo, ¿por qué dormir? Levantaos y orad, para que no entre en tentación. Levantaos y orad para que no entre en tentación. ¿Ok? Le repitió lo mismo, levantaos y orad para que no entre en tentación. ¿Por qué dormís? Es como si mi Señor Jesús dijera, no es tiempo para dormir, es tiempo para que oren, porque la hora que viene para ustedes no va a ser fácil. Orar. Por eso les vuelvo a repetir, oren para que no entren en tentación, porque mi Señor Jesús sabía que los apóstoles iban a tener que aferrarse, o sea, iban a tener que estar muy fortalecidos en la fe para poder superar este mal tiempo que iba a venir sobre ellos cuando mi Señor Jesús muriera en la cruz de Calvario. Por eso le dicen, no es tiempo para que ustedes duerman, es tiempo para que se estén fortaleciendo en la oración, porque lo que les viene a ustedes no es fácil. Ustedes van a necesitar toda la fortaleza espiritual que puedan tener para soportar el mal tiempo que viene sobre ustedes, amén. Entonces, por eso mi Señor Jesús los exhorta nuevamente a orar. En los otros evangelios, que los encuentra durmiendo 3 veces, Él le dice, no habéis podido velar ni siquiera una hora, velad y orad, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y es lo mismo, ellos necesitaban orar, porque el tiempo que se les venía, era malo, y porque ellos iban a necesitar mucha fortaleza espiritual para resistir en ese tiempo malo que venía sobre ellos. Porque la carne es débil. ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Por qué se cumplió lo que mi Señor Jesús dijo a los apóstoles? ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. ¿Por qué? Porque en su debilidad, en la debilidad de su carne, ellos se apartaron de mi Señor Jesús. Cada uno se fue por su lado para cumplir lo que está escrito. Heriremos al pastor y las ovejas. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. ¿Pero por qué los apóstoles no se mantienen firmes, no se mantienen unidos a Jesús? Es decir, no están con Jesús en su crucifixión. El único que se mantiene con ellos es Juan, el discípulo amado, porque era familia de Jesús. ¿Por qué los demás huyen como cobardes? Aparte de la profecía que se cumplió, ¿ok? Es tal vez por eso, hermano, por la falta de oración, por la falta de fortaleza espiritual, por la debilidad de la carne. Recordemos que hasta mi Señor Jesús sintió esa debilidad de la carne, y por eso él clamó al Padre: Padre, si puede pasar esta copa de mí, pásala, porque tú todo lo puedes, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Mi Señor Jesús vivió en carne propia la debilidad en la carne, y por eso él ora al Padre. Ahora, imagínense si mi Señor Jesús lo hizo, ¿qué le quedaba a los apóstoles? Por eso él lo reprende y le dice: levantaos, no es tiempo para estar durmiendo, es tiempo para que oréis. Es tiempo para que oréis, porque la carne es débil. Orad para que no entre en tentación, porque él sabía el mal tiempo que venía sobre sus apóstoles, y él sabía que era menester
orar para ellos. Y tal vez, eso es algo que me viene ahora, tal vez el hecho de que ellos se apartaran, claro, aunque era algo profético, se debió a la debilidad según la carne. Porque igual era profético que mi Señor Jesús se sacrificara por ti, por mí en la cruz de Calvario. Pero aún así mi Señor Jesús ora al Padre para que, si es posible, le pase ese trago amargo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué mi Señor Jesús ora así? Porque en la debilidad de su carne, Él ora de esa forma. Ora como se debe, porque ora humilde, le pide a Dios como se debe, pero esa petición fue hecha o salió o sobrino del miedo que sintió Jesús por todo lo que le sobrevenía, de la agonía que él estaba experimentando. De ahí salió la oración, claro, él ora correctamente, ¿ok? No cabe duda que mi Señor Jesús ora correctamente. El problema es que él oró por el miedo que sintió en su carne, por la debilidad de su carne, fue como él. Pero igual el Espíritu lo condujo a orar de buena manera, a pesar de que la carne era débil. El Espíritu lo condujo a orar de buena manera cuando dice hágase tu voluntad y no la mía, ¿okay? Ahí está orando espiritualmente. Pero lo que lo lleva a él a orar, a clamar, era lo que él sentía cuando él meditaba tal vez lo que le iba a acontecer. El miedo, la debilidad, la angustia, todo eso lo lleva a clamar, aunque el Espíritu Santo le ayuda en su debilidad y él ora correctamente. Ahora, esto se aplica no solamente a Jesús, sino a todos nosotros. Si te aplica a Jesús, que es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo del Padre, imagínate a ti y a mí que somos débiles. Imagínate a los apóstoles. Por eso es que él le dice, no, levantaos, que no es tiempo de dormir. Ora para que no te en tentación. Amén. Jesús necesita orar también para no estar en tentación, porque a Jesús se le pudo haber pasado por la cabeza no dejarse crucificar. A Jesús se le pudo haber pasado por la cabeza bajarse de esa cruz. Pero él oró al Padre como tenía que hacerlo para que el Padre lo fortaleciera, para que el Padre lo ayudara a pasar este trago amargo y para hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra, porque para eso había sido enviado. Entonces, bueno, gloria a Dios por eso. ¿Eh? Entonces la oración es fundamental porque nosotros somos débiles. Según la carne, el Espíritu Santo que estaba escrito está en nosotros. Y cuando nosotros somos débiles al momento de orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles para pedir conforme a la voluntad de Dios para con los santos. Amén. Amén. Entonces esto lo experimentó mi Señor Jesús en el monte de Semaní. Y por eso Él le puede decir con propiedad a los apóstoles, orad y velad. Porque la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne está débil. Claro, mi Señor Jesús lo vivió de primera mano. Por eso cuando Él llega, lo ve durmiendo y le dice, no es tiempo para que estés durmiendo. Orad para que no estés en tentación. Amén. Entonces, bueno, Dios lo bendiga mucho, hermanos. Dios me lo bendiga y lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé de los ejércitos alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor
Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios. Alabados al nombre de Jesús y del Padre y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.